Pues buenos días desde el set de Radio Lab TV del Laboratorio de la Contratación, la entidad que promueve la transparencia en contratación pública y la mejora de la gestión sanitaria y la atención a los pacientes a través del diseño estratégico de importantes proyectos y pliegos, bien junto a la administración o a las empresas privadas. Y hoy nos acompañan en este ciclo de entrevistas relacionadas con el ámbito sanitario profesionales especialmente caracterizados por la transparencia en su quehacer diario y muy en particular en la ingeniería hospitalaria. Así contamos con don Marco Antonio González. Buenos días. Buenos días, que es ingeniero industrial, cuenta con másteres en organización industrial, en economía de la salud, dirección y organización, en fin, un largo etcétera de másteres y que ha ocupado distintos puestos de relevancia en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, actualmente director de Gestión Económica y Servicios Generales. Muy buenas. Buenos días, como ya hemos dicho, Santiago, puntualizar que ahora mismo no es en el Virgen del Rocío, es en el Distrito de Atención Primaria, Aljarafe, Sevilla Norte, también dentro de la provincia de Sevilla, por supuesto adscrito a Alzaz, pero si no mis compañeros me matan. Y tenemos también a don Javier García González, que es ingeniero industrial y graduado en Ingeniería Mecánica, habiendo participado en multitud de proyectos y grupos de trabajo para el Servicio Andaluz de Salud. Desde el año 2007 hasta la actualidad es el ingeniero técnico industrial y jefe del grupo de la Unidad de Mantenimiento y Electromedicina en el área de gestión sanitaria Serranía de Málaga de Ronda del Servicio de Salud. Muy buenas también. Muy buenas, Santiago. Bienvenidos los dos. Bueno, en el laboratorio nos gusta tratar todo con el respeto que merece, y sobre todo en cuestiones sobre las que no es habitual hablar o buscar respuestas, más allá de lo que se suele escuchar en todos los canales. Y la primera pregunta que someto a su consideración es: ¿cuál es el verdadero papel y los valores de la ingeniería en el ámbito de la gestión sanitaria? ¿Creen que están ustedes bien considerados dentro como colectivo gestor o echan algo en falta? Bueno, te cedo la palabra. Muchas gracias, Javier. Pues, si me permite, pues, ¿cómo nos consideramos? Desde la experiencia personal te puedo decir que el ingeniero, cuando se aproxima a un entorno sanitario, a un entorno hospitalario, puede tener sus primeras dudas de qué pensar, qué voy a hacer yo en una institución como esta. Una pregunta que creo que nos habrán hecho un montón de veces. ¿Qué hace un ingeniero industrial en un hospital? Pero sí que es verdad que cuando entras en el trabajo, empiezas a desarrollarlo, se puede llegar a generar, y de hecho se genera una necesidad, una simbiosis con esa función ya no pública, porque es un entorno público, pero ese trabajo en un entorno social de tan directa repercusión sobre la población, sobre tus propios familiares, que te da una sensación de pertenencia y de orgullo importante. Sí que es verdad que tenemos un espíritu de servicio. El espíritu de servicio que tenemos es porque siempre hemos de estar a disposición de lo que marcan, por supuesto, las autoridades sanitarias, que son las que marcan el rol y la pauta de qué es lo que se ha de hacer en esta organización, pero cada vez más se nos está teniendo en consideración. Y creo que, como bien comentábamos antes, que toda crisis, en este caso esta pandemia, saca lo mejor o peor de cada uno, pues en este caso se ha visto que muchos profesionales ingenieros han dado el paso adelante y que hemos tenido ese reconocimiento por parte de la parte sanitaria. Y la verdad es de agradecer. Y aplicada a la gestión, la ingeniería aplicada a la gestión. Correcto. Cierto. ¿Cómo se aplica? Sí, bueno, principalmente, si hablamos de ingeniería, hablamos de cómo hacer determinadas cosas. Nosotros somos eminentemente pragmáticos. En cuanto a la gestión, primero ha de haber una toma de decisión de qué es lo que verdaderamente se va a ejecutar. Bien sea desde un punto de vista de decisión económica, suele ser el más básico, es decir, no olvidemos que trabajamos con dinero público, estamos hablando de emplear unos fondos de una manera óptima, unos recursos que, por definición, son escasos, que proceden del impuesto de los ciudadanos, y que hemos de darle el mejor servicio. Si hemos de darle el mejor servicio, hemos de hacerlo de la manera más óptima, más concreta y con la manera que nos permita llevar a cabo la actuación, pues, de la manera más eficaz, ¿no? Y ese es el punto de gestión. ¿Dónde está la gestión? La gestión no es más que una decisión de en qué voy a emplear mis esfuerzos y mis recursos, considerando que esos recursos son escasos. Javier.
Bueno, yo opino igual que mi compañero y sobre todo ahora se nos ha dado mucha visibilidad con el tema de la pandemia porque ha habido que tomar muchas decisiones, porque no solamente se han puesto en estrés los centros sanitarios, asistenciales entre los compañeros de sanitarios, ¿no? Sino que también ha habido mucho estrés en las instalaciones y cómo hemos soportado estas modificaciones y estos nuevos tratamientos que hemos tenido que atender. Y sobre todo la inmensa afluencia de pacientes que hemos tenido en la que hemos tenido que adaptar prácticamente con circuitos, adaptar instalaciones y someterla a un estrés que no era tampoco para el que estaban diseñadas. Nosotros, por parte de la ingeniería, evidentemente nos encargamos de, como bien dice su nombre, de ingeniar cómo ser lo más eficiente posible para poder dar un servicio de seguridad tanto al paciente como al profesional sanitario, que cuando hace su prestación sanitaria esté solamente enfocado a la atención del usuario, ¿no? Y que en ningún momento cualquiera de las circunstancias que le rodea le puedan afectar en su decisión. Es importante que nosotros atendemos la disponibilidad de los equipos, que los equipos funcionen, que los equipos estén operativos, que sean y que den la garantía en su servicio que se espera que hagan cuando tengan que ser su funcionamiento. Damos seguridad también en el sentido de que nosotros evidentemente tenemos que ser garantes del cumplimiento normativo de nuestras instalaciones y evidentemente nosotros debemos atender la confortabilidad también, evidentemente, y al servicio de que funcione todo adecuadamente. Eso tiene muchísimo trabajo, como bien se sabe, pero también ese trabajo es también como un acicate que nos hace cada día considerarlo como un reto, ¿no? Y ahora mismo pues estamos todos sumergidos en un reto. ¿Hay algo que os haya sorprendido especialmente en esta pandemia desde el punto de vista de la ingeniería o que hayáis aprendido? Pues que no tenemos reto que no queramos afrontar y que nosotros tenemos, la verdad, la ilusión de que no se nos valore, sino que se nos considere evidentemente como somos una parte más del equipo. Y que yo me siento muy halagado de que compañeros nuestros que han hecho una labor encomiable en el tratamiento y en ser primera línea de batalla en esta pandemia, pues que también se sientan seguros de que estamos dándole el apoyo y el servicio para que su trabajo sea lo más efectivo y correcto posible, ¿no? Y eso nos ha dado mucha visibilidad también. Hemos, creo, participado en muchas de las decisiones que se han ido tomando cada vez que hemos tenido que adaptar tanto circuitos como instalaciones. Que prácticamente había que hacer en todos los hospitales, en todos ¿no? los hospitales. Y es verdad que sin ser nosotros un servicio con mucha visibilidad, porque todo el mundo se pregunta qué hace un ingeniero en un hospital, pues garantizar que lo normal, que todo el mundo ve, sea normal. Sí, claro. Exactamente. Y fundamentalmente esa es nuestra tarea diaria. O sea que nadie se acuerde de vosotros. Exactamente. Que seamos lo más invisibles posible, pero que si tienes que mirar atrás, que sepa que estamos dándote el empujoncito para que estés seguro. Y hay que montar una nueva sala, un nuevo... Ahí estáis. Exactamente, es que es nuestra idea y yo supongo que nos habrá pasado a todos. No hemos tenido horas al día para inventar, idear, apoyarnos entre compañeros, que también es una tarea muy importante, que gracias a Dios en esta pandemia nos ha unido también en muchas consideraciones y creo que de todo lo malo se aprende y en este caso creo que hemos aprendido todos mucho. Esperemos que no dejemos de aprender ya en tan corto plazo, ¿no? Pero bueno, de aquí al futuro, todo esto que hemos aprendido en la pandemia seguro que va a tener aplicaciones prácticas y que se va a quedar con nosotros. Y en esa dirección, ¿cómo creen que habrían de evolucionar los contratos en el ámbito público? ¿Mayor inversión? ¿Tender hacia una mayor optimización, también hablando de renovación tecnológica? Pues sí, lo comentamos, creo que lo comentaba en la intervención de antes. Como administración pública estamos obligados a trabajar en la línea de la optimización. Es decir, trabajamos con unos recursos escasos y hemos de darle el mayor uso y la mayor rentabilidad. ¿Que viene más inversión? Por supuesto, bienvenida sea. De hecho, como estamos escuchando, vendrá alguna inversión procedente de fondos europeos que le daremos debida cuenta en una situación en la que nos hemos visto desbordados por las necesidades, hemos tenido que hacer muchas actuaciones con algún que otro contrato de emergencia, trabajar mucho con contratos menores, colaboración con la empresa privada, las empresas que ahora mismo, supongo que podrá corroborar la participación por parte de los adjudicatarios de las empresas actuales que trabajan con nosotros,
ha sido de total colaboración, sin decir más allá de casas comerciales o nombre, pues empresas de limpieza, empresas de transporte público, empresas de mantenimiento, han estado en todo el momento a su disposición, e incluso empresas que no tenían nada que hacer o que estaban parados, a mí me han llegado a llamar poniendo a disposición nuestra sus recursos. Oye, tenemos furgonetas, tenemos personas, si necesitas cargar cosas. O sea, esa colaboración ha sido increíble. Y desde el punto de vista de la ingeniería, lo que decía, sí que es verdad que lo mismo que incluso el mundo médico trabaja o está muy acostumbrado a trabajar en red, nosotros también estamos empezando a no ser ese bicho raro que se esconde en las catacumbas del hospital, sino que tenemos nuestra comunicación y tenemos incluso hasta nuestro corazoncito de vez en cuando. Y yo recuerdo de haber levantado el teléfono y llamar a compañeros míos de otros hospitales, de otros distritos, compañeros a los que respeto porque sé que tienen una gran experiencia, han sido profesores míos, y la respuesta ha sido inmediata. Flujo de información que nos ha facilitado el trabajo, sobre todo desmintiendo algún que otro bulo en cuanto al uso de algún tipo de material, algún tipo de técnica y demás. Y la verdad es que esa comunicación ha sido un orgullo de equipo, sinceramente. Yo no lo separaría. O sea, lo que sería la inversión con la optimización de los recursos. Yo creo que deben de ir de la mano, ¿no? Y que en este caso la inversión ha sido muy necesaria, ha llegado toda la que ha podido llegar y gracias a Dios hemos podido atender y estamos a ver si podemos aflorar un poquito del tema este. Pero creo que debe ir de la mano, o sea, tanto la inversión como la optimización de los recursos, sobre todo porque si optimizamos los recursos, esa inversión la hacemos mucho más productiva. Entonces, si tenemos esas pautas de que el dinero que nos llegue sea lo más óptimo para mejorar tanto en la atención como en el servicio que prestemos, creo que no deberíamos escoger entre una y otra. Creo que deberíamos ir de las dos de la mano, sinceramente. Ingeniería hospitalaria, desde su perspectiva, ¿cuáles son las diferencias de gestión entre un hospital general básico, uno comarcal y un gran hospital? Bueno, diferencia los recursos, también el tamaño, evidentemente. Depende de dónde estén los centros. Un hospital comarcal o un hospital general básico, como en el que yo trabajo, tenemos el aliciente de que atendemos a una gran cantidad de usuarios con una demarcación geográfica bastante amplia y en el que nosotros nos encontramos muy separados y distanciados de otros centros. ¿Qué conlleva esto? Un complejo hospitalario tiene mucha más especialización, tiene mucha más estructura, es más difícil de gestionar, no podemos negarlo, pero por el tema de los recursos que tiene, ¿no? O sea, no es lo mismo tener 70 quirófanos como puede tener un hospital regional en Málaga o 7 quirófanos que tengo yo en Ronda. Pero bueno, esto también significa que es más difícil de gestionar algo pequeño que algo grande. O sea, yo sí tengo mucha más dificultad, no yo, sino nosotros tenemos mucha más dificultad a la hora de gestionar el mantenimiento en un hospital comarcal porque los medios y los recursos son menores. O sea, aquellos equipos que no son prioritarios en un complejo hospitalario porque tienen varios, yo a lo mejor paso de tener 1 a tener 0. Y de 1 a 0 es un gran salto. De 4 a 3 es un salto mediano o pequeño. Entonces, claro, eso sí lo tenemos que tener en cuenta y sobre todo porque nosotros consideramos, y creo que debe ser así, que los impuestos que pagamos todos deben ser los mismos. Y no es lo mismo estar en una capital donde hay 2 complejos hospitalarios con una distancia de 15 minutos cada uno y que sabe que tiene todo tipo de especialidades y que los recursos no son ilimitados, pero son bastantes, a un complejo hospitalario que yo me encuentro a 1 hora y media a un hospital comarcal que estoy a 1 hora y media de cualquier complejo. Y aparte yo trabajo en un área de gestión sanitaria donde no solamente tenemos un hospital, tenemos una atención primaria en la que de un centro de urgencias a otro de 2 zonas básicas puede haber 2 horas de distancia. O sea, atender la gestión para que todo funcione, que no haya problemas y controlarlo para que no se vea afectado el usuario que paga los impuestos igual en una capital que en una zona rural, es complejo. No es difícil, más difícil que un complejo hospitalario, pero es complejo y tenemos menos recursos. O sea, somos los ingenieros en este caso, creo, ni mejor ni peor, somos, creo, un poco más multidisciplinares porque tenemos menos especialización. O sea, yo, por ejemplo, en mi hospital me encargo de la electromedicina
junto con las tareas industriales, y lo mismo tengo un problema con el saneamiento de una zona, con la instalación de gases medicinales, con la instalación de medios de baja tensión, que con una resonancia magnética o con un ecógrafo. Evidentemente de todo no sabes, pero lo importante es saber quién es el que sabe para que lo busques y des una solución. Y esa también creo que es tarea de la gestión, ¿no? Sin duda. Poder gestionar todo este ámbito. ¿Cuál es la correcta diferenciación entre equipos de alta, media y baja tecnología y cómo debería plantearse su contratación? Bueno, dependiendo del criterio que empleemos. Si empezamos podemos hacer una pequeña definición en cuanto a complejidad del equipo, que suele ir correlacionado con el precio del mismo, en el cual podemos considerar los equipos de baja tecnología o aquellos equipos de carácter mecánico básico, pongamos ejemplo de una báscula, un tallímetro y demás, que prácticamente no tiene complejidad y su precio es mínimo, a ir aumentando la complejidad tecnológica de esos mismos hasta llegar a los equipos de alta complejidad, como puede ser un TAC, una resonancia magnética, un PET-TAC, un acelerador lineal. Estamos hablando de varios millones de euros de inversión, con un mantenimiento muy especializado y que requiere, pues eso, distintas maneras de considerar un equipo u otro. Eso en cuanto a la complejidad en el equipo en sí. Pero a mí me gusta siempre, y no sé si Javier compartirá conmigo, señalar también la diferencia de la criticidad de ese equipo. Y esa criticidad, y te lo explico con un ejemplo, hemos hablado de un acelerador lineal o un TAC, que quizás sea algo más habitual. Si ese equipo en un determinado momento no funciona, a lo más que va a ocurrir, porque damos por sentado que cuando está funcionando, pues sus medidas de seguridad no van a ser nocivas para el paciente. Damos por sentado que si ese equipo no funciona, pues simplemente una prueba diagnóstica o varias pruebas diagnósticas a lo largo de la mañana dejarán de hacerse. Listas de espera, más problemas, tal. ¿Es crítico en cuanto a la vida? Bueno, puntualmente quizá no, sobre todo si te lo comparo con un respirador invasivo de UCI. Esa persona tiene su vida enganchada a esa máquina. Si ese equipo falla o no se le ha hecho el mantenimiento preventivo correspondiente y tiene un fallo en el momento en el que el paciente está haciendo el uso, y quien habla de eso habla de una columna de anestesia, habla de cualquier otro tipo de ventilación, ese paciente puede llegar a morir, con lo cual su nivel de criticidad sería máximo. Por eso, atendiendo a la distinta interpretación que queramos dar de alta tecnología y demás, supongo que la pregunta va más orientada a esos grandes equipos, esas grandes inversiones que van asociadas a una contratación administrativa pública, que precisamente es lo que se especializa el laboratorio de la contratación. Pues esa sería la estándar clásica. Pero no me he quedado tranquilo si no te explicaba la criticidad. La criticidad. A mí en alta tecnología media o baja, lo que me gustaría es que tuviéramos un criterio, no solamente económico, sino un criterio a la hora de considerar equipo. O sea, tiene toda la razón del mundo de que, y más con lo que comentaba yo antes de los complejos hospitalarios y de los comarcales, hospitales comarcales o básicos, la criticidad es muy importante, fundamental, pero claro, la línea de separación entre equipos de media a alta, es muy sutil, es que no existe esa línea de separación. Todos entendemos que mientras más costoso el equipo, más alta tecnología, pero no, yo lo que entiendo es que es más caro. O sea, la tecnología puede ser muy similar entre ecógrafos, entre modelos, tengan más nitidez, tengan más sondas, tengan más aplicaciones, pero al final no hay una línea clara. Hay una línea dependiendo de la clasificación que nos marca la Real Decreto 1591 de 2009 de equipos implantables, donde se categoriza, pero sinceramente no hay una separación más allá de la económica, porque complejos son todos. Y hoy por hoy todos llevamos en el bolsillo un elemento muy complejo, como son los móviles. Pero claro, no hay una separación, no hay una línea. O sea, lo mismo podría ser para la contratación tampoco. Para la contratación. Claro, ¿qué es obvio? De que dependiendo de lo que nos marca el decreto que comenté antes, si te dice si son equipos más, dependiendo de la dificultad que tenga y sobre todo de lo invasivo que sea, las categorías que hay, pues si te dice que tenga que ser tratado con técnicos cualificados, tenga una formación específica a través de fabricantes, pero la línea de separación que nosotros establecemos mayoritariamente normalmente es el coste del equipo.
Y esto nos dificulta muchas veces a la hora de contratación, porque ¿qué incluimos, qué no incluimos? No, te puedes encontrar con centros en los que los contratos te añadan equipos que en unos son de alta, otros son de media, y esto al final lo único que consiste es que despistas también a las empresas que van a ir a licitar, porque unos sí y otros no. Y entonces esa línea debería de ser un poquito marcada no solamente en el ámbito económico, que lo es y es muy importante. Pero En vez de equipos carísimos, muy caros y bastante caros. claro, bueno, se puede separar así, pero sí es cierto que hay equipos que evidentemente de coche es alta tecnología. Sin duda. Es alta tecnología. Pero no, sí, yo no conozco esa línea de separación entre unos y otros. Lo mismo es interesante que lo hagamos. Y tiene toda la razón mi compañero, porque todo lo que has expuesto coincidimos la mayoría de los ingenieros. O sea que no hay... ¿Cuál es el papel de las empresas mantenedoras generalistas y el de los fabricantes? ¿Es un ecosistema sencillo en el que se manejan ellas? ¿Empiezo? Como tú quieras. Sin problema. Por eso... Vamos a ver, desde el punto y hora que tanto la empresa generalista como el fabricante intentan competir dentro de un mismo nicho de mercado, son competencias. ¿En qué basa esa competencia? Pues desde el punto de vista del fabricante, pues bueno, quiere amortizar toda la inversión que ha hecho en ese I+D para poner en marcha ese determinado equipo, todo ese trabajo, lo quiere blindar, quiere proteger ese know-how con la exclusividad, con esa exclusividad que después intenta hacer patente en las contrataciones del mantenimiento de esos equipos. Por contraprestación, las empresas generalistas garantizan que pueden llevar a cabo ese tipo de mantenimiento, salvo contadas excepciones, casi con la misma fiabilidad. Pero ahí es donde está la dificultad, en ver realmente dónde está esa exclusividad, dónde marcamos la línea y dónde entra el ámbito legal más allá de los propios royalties que tienen las empresas que mantener para que ese equipo siga manteniendo esa exclusividad. Es complejo. Son competencias, bueno, tenemos que lidiar con ellos a diario y puede llegar a... No voy a poner ejemplo voy a poner un ejemplo, por supuesto, sin decir ni casas comerciales ni ubicación, y no precisamente de electromedicina, que mi compañero controla muchísimo más, pero lo voy a poner de un equipo que dentro de un hospital es una instalación crítica, véase como un ascensor. Un ascensor, si la vida útil habitual de una comunidad de vecinos puede rondar los 10, 15 años perfectamente, hasta que incluso más. En un hospital todo se divide entre 10, es decir, la vida útil si no hay un mantenimiento adecuado, porque el volumen de trabajo es impresionante. Bueno, pues se nos dio el caso de encontrarnos con un cambio tecnológico. Se cambió la batería de ascensores de un hospital, porque precisamente eran los más antiguos de ese centro, pero cuando se cambiaron y hubo un cambio en la empresa generalista de mantenimiento de ascensores, se encontraron con un blindaje de esas instalaciones imposible de acometer. Eran empresas extranjeras que no se acogían a la normativa española de difusión de manuales de funcionamiento, manuales de cómo abordar todas las emergencias y demás. Y llegamos a el sinsentido de que a los pocos años esa instalación, que supuestamente es la que a más largo plazo debería ser de nuevo revisada, puesto que pues, hubo que hacer un cambio precisamente porque no había manera de mantenerlos y mantener esa seguridad. Yo creo que ha sido un ejemplo muy, muy claro de lo que ha de ser una defensa del mantenimiento generalista, pero siempre que puedan hacerlo y siempre que puedan garantizarlo. Si no, nos vemos atados en muchas ocasiones a ese fabricante, que a la postre es el que ha hecho esa gran inversión de desarrollo previamente. Y estoy seguro que en el campo de la electromedicina habrá ejemplos similares. El tema está en que yo, de separar lo que es la empresa generalista de la no generalista, yo lo veo más en el ámbito de la gestión que tú quieras llevar en tu centro. O sea, el generalista lo veo yo más enfocado en un tema de servicio, donde está más enfocado a tener personal dentro del centro que te puedan hacer una primera intervención, que te puedan hacer las actuaciones a las que ellos estén cualificados, y que en muchos casos hay muchas empresas generalistas que tienen a técnicos especializados en equipamiento
que requiere esa cualificación que da el fabricante, porque también ellos, como si hiciéramos el símil de fútbol, fichan a profesionales cualificados para tenerlo en sus mismas plantillas, ¿no? Entonces, yo creo que la diferencia entre uno y otro es plantearnos qué tipo de mantenimiento y qué tipo de gestión queremos dentro de un centro. O sea, es más complejo, entiendo yo, que haya fabricantes que tengan personal para poderlo tener dando un servicio como puede ser una empresa generalista en el que te pueda dar más continuidad. Te pueda poner técnicos en zona, a ellos a lo mejor por no tener la cantidad de equipos que de su marca, que a ellos les haga rentable, es más difícil de poner técnicos in situ. O sea, es una cuestión de valorar nosotros y de ver qué tipo de servicio esperamos, y si en un momento dado lo estás preveyendo en un pliego de condiciones, si optas por una empresa generalista, no optas por una, sino por ese tipo de planteamiento de gestión del mantenimiento, dejar muy delimitado qué equipamiento cualificado o qué equipamiento que tenga una mayor repercusión o que tenga que ser tratado por fabricantes o por personal cualificado especialmente para ese equipo, pues que o pueda optar por llamar a la empresa o que ellos los tengan. O sea, ¿qué tipo de gestión? Aparte, también te encuentras con una circunstancia distinta. Hay muchos equipos que son muy herméticos los fabricantes y o tocan ellos o no toca a nadie. Pero hay otros fabricantes que también son grandes proveedores de empresas generalistas y te encuentras en situación que vamos nosotros a la compra de algún equipo o alguna pieza o algún kit de mantenimiento y te encuentras que el generalista tiene un coste más barato que algunos fabricantes. Ellos evidentemente compran más kit que nosotros, tienen un rappel mayor y son hasta más competitivos en algunos casos que ellos. Yo muchas veces considero que la inversión que hacen I+D el fabricante en fabricar su producto, en ponerlo en funcionamiento y en venderlo y que sea operativo, muchos de ellos no consideran tan importante ni el mantenimiento ni la conservación de esos equipos. Ellos consideran un plazo de amortización, normalmente suele ser de 10 años, aparte de ahí te dejan de dar servicio y es la empresa generalista la que te da apoyo, te busca las piezas, te da solución a esos problemas que muchas veces no les interesa tampoco al fabricante. Entonces yo creo que deberemos optar qué tipo de mantenimiento o qué gestión queremos en nuestros centros y dentro de esos centros delimitarlo muy bien, qué debe hacer un fabricante o qué no debe hacer un fabricante. Y si algún fabricante opta por gestionar también el mantenimiento de equipos que no sean de su marca, bueno, pues bienvenido sea, porque a nosotros nos interesan todas las manos, mientras más mejor. O sea, pero creo que deberíamos eso, de ver qué gestión hacer en cada centro, ¿no? Esta crisis sanitaria ha puesto en estrés a toda la sanidad, bueno, y a todos nosotros. Al final las situaciones de crisis nos hacen crecer. Vamos a la parte positiva. ¿Qué hemos aprendido para mejorar, por ejemplo, en la contratación? En la contratación. Quizás lo que hemos aprendido es que debemos ser más ágiles. La contratación administrativa pública tiene unos plazos obviamente marcados por la ley de contratos del sector público, pero que en momentos, y aunque esa ley recoge procedimientos de emergencia y demás, sí que es verdad que muchas veces nos hemos visto ante estas situaciones desbordados ante la necesidad de tener que hacer modificados de pliego en tiempo récord e intentar seguir cuadrando esos servicios que teníamos contratados con la necesidad actual. Si tenemos que quedarnos con algo, quizá eso, que debemos ser más ágiles, ahora que sabemos que existe y que es posible que aparezca una pandemia mundial que nos fastidie la vida, debemos, y de hecho se están incluyendo cláusulas en los expedientes para cubrir situaciones de riesgo extremo, como el que hemos estado, y que nos permitan en un futuro muy lejano, si Dios quiere que no aparezcan mucho más, poder abordar de una manera un poco más ágil esa repercusión. Y yo creo que también, aparte de lo que dice el compañero, que vivíamos en un castillo de naipes. O sea, que creíamos que vivíamos con una seguridad que no era cierta. O sea, hemos tenido que aprender a ser flexibles en cosas que éramos inflexibles. En hacer uso de instalaciones y hacer uso de espacios en el hospital que no se nos hubiera ocurrido en ninguna otra circunstancia de utilizar y que nos saquen de los atolladeros que nos hemos encontrado. O sea, nosotros en centros nuestros hemos llegado a montar hospitalización en quirófanos, que eso sería impensable. O sea, en cafeterías,
nos hemos dado cuenta de que debemos ser todavía mucho más flexibles porque no sabemos lo que nos espera, pero debemos de estar preparados para cualquier cosa. Y yo creo que hemos aprendido a eso, a ser un poco más flexibles, a utilizar los medios que tenemos y a utilizar los medios que tenemos, no demandar más medios cuando tenemos medios para utilizar. Y entonces, creo que esa flexibilidad nos puede servir para que consideremos que somos capaces de afrontar estos retos con mucha ayuda, con mucha inversión, pero que nos hagamos flexibles en nuestros centros, que tengamos la capacidad de reconvertirnos a la necesidad que tengamos. Y eso creo que lo estamos aprendiendo todos porque lo hemos sufrido y hemos tenido que hacerlo. O sea, rara es el día que no hay una noticia de que se han hecho modificaciones en centros que eran implanteables, ¿no? Que dentro de unos años diremos esto lo aprendimos en la pandemia. Sí, lo de la flexibilidad, además, ratifico y puntualizo. Tuve hace un par de días la oportunidad de escuchar a otros compañeros también de otras comunidades y quizás fue la palabra clave, compañeros de aquí de Madrid, compañeros de Barcelona, todos hablaban de vamos a hacer elementos que nos sirvan para varias cosas, es decir, nada que sea optimización de recursos al 100%, nada que nos permita tener que hipotecarnos durante mucho tiempo, pero que al mismo tiempo podamos transformar de una habitación en un quirófano en una sala de espera, que puedan ser una sala de URPA, en fin, mil cosas. Eso, el tema de la flexibilidad ha dado en el clavo. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos por haber estado hoy en el Laboratorio de la Contratación. Ya saben que nuestros micrófonos están disponibles para ustedes. Ha sido un placer. Igualmente, Santiago. Muchas gracias.